Prepárense para otra fascinante historia llena de giros inesperados, personajes misteriosos y enigmas por resolver. Esta vez, nos trasladaremos hasta el año 2010 en la ciudad de Markham, Ontario, Canadá. Esta ciudad fue sacudida por un crimen que conmocionó a la nación entera. Jennifer Pan, una joven de 24 años, fue acusada de orquestar un complot para asesinar a sus propios padres. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir trayéndote más historias de crímenes reales. Es totalmente gratis. Comencemos. Jennifer Pan, nacida el 17 de junio de 1986 en el apacible suburbio de Markham, Toronto, creció de una familia inmigrante vietnamita. A simple vista, la imagen que proyectaba Jennifer sugería una conexión entrañable con sus padres, los cuales eran Han Pan y Bich Ha Pan. También tenía un hermano llamado Felix Pan, quien era 3 años menor que ella. No obstante, tras el velo de la intimidad familiar, se desvelaba una trama de tensiones y conflictos latentes que tejían una compleja red de secretos y desavenencias. Los padres de Jennifer, inmigrantes vietnamitas que llegaron a Canadá en 1979 como refugiados políticos, forjaron su camino en tierras extranjeras con tenacidad y determinación. A pesar de las barreras del idioma, encontraron oportunidades laborales en Magna International, una empresa de renombre en la fabricación de piezas de automóviles con sede en Aurora, Ontario. Han, hábil matricero, y Bich, dedicada a la fabricación de componentes automotrices, demostraron una resiliencia admirable al adaptarse a un nuevo entorno y construir una vida próspera para su familia en la diversa comunidad de Toronto. La pareja, incansable en su labor, meticulosa en sus ahorros para el porvenir, alcanzó un hito significativo en el año 2004. Adquirieron su primer hogar, ubicado en una apacible avenida residencial de Markham, con un garaje capaz de albergar 2 vehículos. La casa representaba la cristalización de décadas de dedicación. Hay una faceta de la cultura asiática que influye ampliamente en esta historia. Se llama la crianza de tigres. Este término se les da a los padres asiáticos que son muy estrictos y exigentes. Ellos presionan a sus hijos para que alcancen altos niveles de rendimiento académico. También enfatizan actividades extracurriculares que implican mucha autodisciplina y trabajo duro. Bajo la aparente fachada de éxito académico se esconde un oscuro precio psicológico que muchos críticos señalan como profundamente perjudicial. Si bien estos métodos de crianza pueden asegurar un rendimiento académico notable y una preparación adecuada para la universidad y el mundo laboral, la carga implacable de expectativas puede dejar secuelas psicológicas profundas en los niños. La constante presión para destacar en la escuela, sin el reconocimiento ni el estímulo adecuado, puede llevar a muchos de estos jóvenes a sentirse fracasados y sin valía cuando no alcanzan las expectativas impuestas por sus padres. Esto puede empeorar aún más, provocando ansiedad, baja autoestima, depresión y pensamientos suicidas. El uso del abuso físico en algunos hogares de padres tigres agrava estos sentimientos. Asia tiene algunas de las tasas de suicidio más altas del mundo y gran parte de ello se considera una consecuencia de la crianza de tigres. En esta cultura, el padre elige la carrera de sus hijos, independientemente de sus sentimientos personales al respecto. Jennifer Pan fue criada por padres tigres. Ella y su hermano enfrentaron las mismas presiones que otros niños criados en este estilo. Su padre, Han, notificó a su hermano Felix que iba a convertirse en ingeniero. Su madre, Bich, no contradijo a su padre en este tema. Jennifer no solo fue presionada para tener éxito académico, sino que también se esperaba que superara a sus compañeros en patinaje artístico y dominara el piano a partir de los 4 años. No se le permitió tener novios y su vida social se vio severamente restringida.
A pesar de sus esfuerzos por complacer a sus padres y cumplir con sus expectativas, Jennifer se enfrentaba a una presión abrumadora para alcanzar el éxito académico y profesional. Sus padres tenían altas expectativas de ella, especialmente en términos de logros académicos, y esperaban que siguiera una trayectoria de vida determinada por ellos. Sin embargo, Jennifer se sentía atrapada entre las expectativas de sus padres y sus propios deseos y aspiraciones. A medida que crecía, los conflictos familiares aumentaban y Jennifer se encontraba cada vez más distante de sus padres. Este distanciamiento creó un ambiente de tensión en el hogar de los Pan, con Jennifer luchando por encontrar su propia identidad y autonomía frente a las expectativas de sus padres. Estos conflictos familiares proporcionan un contexto importante para comprender los eventos que llevaron al complot para asesinar a sus padres. Jennifer, enfrentada a la abrumadora presión impuesta por sus padres, optó por una solución radical: la mentira. Determinada a mantener las apariencias y cumplir con las expectativas impuestas sobre ella, estaba dispuesta a recurrir a cualquier medida para convencer a sus padres de que estaba siguiendo el camino deseado. En aquellos días, Jennifer se vio involucrada con Daniel Chikwon Wong, un joven de ascendencia china y filipina. Daniel, inmerso en el tráfico de marihuana y empleado como ayudante de cocina en un restaurante, no mostraba interés por su futuro académico. Para encubrir su bajo rendimiento académico, Jennifer se vio obligada a falsificar repetidamente sus boletines de calificaciones, sustituyendo las notas reales por falsificaciones que reflejaban un rendimiento sobresaliente. Sin embargo, sus habilidades fraudulentas no pudieron ocultar la realidad por mucho tiempo. Al finalizar su último año, Jennifer se encontró con la difícil tarea de enfrentarse a sus padres y confesarles que había suspendido cálculo. Con el temor de decepcionarlos, se vio obligada a tejer una red de mentiras para ocultar su fracaso académico. El resto del tiempo que fingía estar en clase, Jennifer se sentaba en cafés, daba clases como profesora de piano y trabajaba de camarera en el mismo restaurante que su novio. En la primavera de 2010, Jennifer se reencontró con Andrew Montemayor, un amigo de la escuela primaria. Según las pruebas del juicio, se jactaba de robar a la gente con un cuchillo en el parque cercano a su casa. Cuando Jennifer le contó su tortuosa relación con su padre, Montemayor le confesó que ya había pensado en matar a su propio padre. La visión sedujo a Jennifer, quien comenzó a visualizar cuánto mejorarían las cosas sin la presencia de su padre. El instante del acto, el meticuloso esquema urdido por Jennifer Pan, empezó a cobrar vida. Los ejecutores a sueldo, Daniel Wong y Lanford Crawford, se dispusieron a ejecutar su misión en la apacible morada de los Pan en Markham, Ontario. Mientras tanto, Jennifer aguardaba con ansiedad el desenlace de su estrategia, consciente de que el destino tanto suyo como el de sus padres pendían de un hilo. Aquella noche, al retornar Han Pan y Beach Pan a su hogar tras una jornada extenuante de trabajo, Daniel y Lanford aguardaban ocultos entre las sombras. Jennifer, con el pulso acelerado, marcó al 911 y suplicó a la operadora que permaneciera al teléfono con ella hasta la llegada de la policía. No tardaron en oírse las sirenas y los gritos enérgicos al llegar las autoridades. La escena estaba envuelta en una atmósfera de tensión palpable cuando 3 oficiales llegaron al lugar. 2 hombres, uno de ellos con aspecto desaliñado y apenas vestido, se encontraban en la entrada, mientras que un vecino llamado Peter Chung se agolpaba junto a Han Pan, visiblemente preocupado. Han, con su rostro contorsionado por el dolor, vociferaba en un inglés entrecortado, su ropa teñida de carmesí por la sangre que emanaba de una herida. El agente Mike Stesco se aproximó a Han, tratando de descifrar las palabras que salían de sus labios. A juzgar por la expresión de Han y su mímica frenética, Stesco dedujo que intrusos armados habían invadido la casa. Han, a duras penas, logró comunicar que tanto él como su esposa habían sido blanco de los disparos, dejando atrás a su hija Jennifer en el interior de la morada.
Siguió un rastro de gotas de sangre que conducían a la puerta principal. Al entrar fue recibido por el eco de la voz aterrorizada de una mujer. Con voz temblorosa ella le indicó que estaba arriba, asegurando que ella estaba bien, pero que algo terrible había sucedido con su madre en el sótano. La sombría escena revelaba un horror indescriptible. Su madre había sido herida de bala. La primera impresión de Mike Stesco al observar la escena fue sobrecogedora. Todo en la casa parecía estar en su lugar adecuado. A pesar de nuestras experiencias previas en allanamientos de viviendas, donde la devastación era evidente, aquí no había rastro de desorden ni de objetos robados. El suelo estaba empapado en sangre, una sangre tan densa y oscura que contrastaba con el camino que habían recorrido. No eran simples salpicaduras, era como si hubiera sido derramada con fuerza. A su lado yacía su figura inerte, cubierta con una toalla azul. Aunque era evidente que ya no respondía, Stesco se dirigió a ella en un murmullo desesperado. Mientras tanto, Baines buscaba su pulso. No había latido alguno. 2 impactos, uno en el cuello y otro en la espalda, habían terminado con su vida. 4 paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Giraron el cuerpo de Beach y se esforzaron en vano por devolverle la vida. Después de asegurarse de que no había intrusos restantes, Darroch regresó junto a Jennifer. La encontró acurrucada junto a sus tobillos, sus muñecas atadas con firmeza a la barandilla, apenas dejándole una longitud de 20 centímetros de movimiento. Sus manos estaban sujetas con cordones de botas, un evidente intento de inmovilizarla. Con manos firmes, Darroch tomó unas tijeras de su dormitorio y procedió a liberarla de sus ataduras. Aunque liberada, Jennifer aún se encontraba visiblemente agitada, su cuerpo temblaba con el recuerdo del terror vivido. Con gentileza, Darroch envolvió su cuerpo tembloroso con su propio abrigo, tratando de brindarle algo de consuelo en medio de la angustia. Con la preocupación palpable en su voz, Darroch rápidamente llamó a los paramédicos, expresando su temor de que Jennifer pudiera haber sido víctima de agresión sexual por parte de los intrusos. De camino al hospital, Jennifer le pregunta al oficial Darroch sobre el estado de cada uno de sus padres. Darroch le informa que su madre ha muerto. Él le pregunta qué recuerda del incidente. Ella dice no mucho. Había 3 hombres, uno de menor estatura que los demás y uno tenía rastas. Dijo que la casa estaba demasiado oscura para obtener una descripción detallada. Dijo que la única luz que recuerda fue cuando los ladrones abrieron el refrigerador mientras buscaban el bolso de Beach. La inminencia de la situación comenzó a pesar sobre ella. Se vislumbraba un futuro incierto, posiblemente sin la presencia reconfortante de sus padres. Un agente de crisis se aproximó con diligencia, ofreciéndole calmantes para aliviar su ansiedad. El agente Darroch vigilaba de cerca, atento a cualquier movimiento. Jennifer Pan fue liberada nuevamente bajo la atenta custodia del agente Darroch. Antes de que subiera a la patrulla, le confiscaron su teléfono celular. La investigación por asesinato había comenzado oficialmente y la policía requería toda la evidencia disponible. Los investigadores, sumidos en la intriga del caso, se preguntaron si Beach, Ha y Han estaban vinculados al oscuro mundo del crimen organizado, en particular a actividades relacionadas con el juego y el tráfico de drogas. Sin embargo, pronto descubrieron que esta hipótesis carecía de fundamento. La pareja era el epítome de los padres trabajadores de clase media, respetuosos de la ley. Sin embargo, algo no cuadraba. La explicación de que los atacantes buscaban dinero y bienes materiales valiosos no justificaba la brutalidad del ataque que sufrieron. Después de todo, ¿no sería más sensato para los asaltantes enfrentar cargos por allanamiento de morada y robo en lugar de enfrentar un doble homicidio? Los robos indiscriminados en casas seleccionadas al azar no eran comunes. Por lo general, los delincuentes no se molestarían en perder el tiempo en una casa que no les garantizara los beneficios deseados. Una investigación policial produjo 2 reacciones diferentes por parte de los agentes implicados. Algunos encontraron sospechosa la explicación de Jennifer.
El resto no creía que fuera capaz de cometer ningún tipo de delito. Parecía demasiado prístina para involucrarse en algo tan espantoso como un homicidio. Otro fallo en el argumento de que los intrusos solo buscaban dinero y bienes materiales fue el hecho de que los coches de lujo de Beach y Han, un Lexus y un Mercedes, permanecían en el camino de entrada. Estos vehículos de alta gama habrían garantizado un gran salario en el mercado negro. El reloj marcaba las 4 de la tarde del 10 de noviembre cuando Daniel Wong cruzó los umbrales de la fría comisaría de policía de Markham. El crujido de sus pasos resonaba en el silencio mientras se dirigía hacia la sala de interrogatorios, donde le esperaba el detective Robert Milligan. Sentado frente a él, Daniel comenzó a relatar la intrincada red de su relación con Jennifer. La mañana siguiente, a las 9:43 de la mañana del 11 de noviembre, Jennifer Pan se encontraba nuevamente en la comisaría de policía de Markham, lista para enfrentarse a su segunda entrevista. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, las palabras de Jennifer comenzaron a tambalearse. Las inconsistencias en su relato se multiplicaban, desafiando su intento por mantener una fachada de coherencia. Con cada pregunta, su confianza se desmoronaba, dejando al descubierto la frágil red de mentiras que había tejido a su alrededor. Hubo muchas inconsistencias en las declaraciones de Jennifer y ella luchó por abordarlas. Han sale del coma. A Jennifer no se le permitía estar cerca de él sin que alguien vigilara por encima de su hombro. Luego Han fue entrevistado por los detectives Marco Napoleoni y David McDonald. Lo interrogaron sobre lo sucedido esa noche. Han les dijo que 2 hombres negros y un hombre blanco irrumpieron en la casa. Dijo que todos eran altos, uno de los cuales medía alrededor de 6 pies. Llevaban cuellos de tortuga. Les dijo que su ropa era de color negro y que parecía tener manchas marrones. Después de describir a los sospechosos, reveló un nuevo detalle importante sobre cómo el incidente afectó a Jennifer. Dijo que mientras él y Beach eran aterrorizados bajo amenaza de disparos, Jennifer estaba cómoda y se movía libremente por la casa. De hecho, la implicación era clara de que consideraba a Jennifer como la principal sospechosa de este crimen. Finalmente, la policía hace su recuento de la investigación. Esa noche, cuando Han Pan y Beach Pan regresaron a casa después de un largo día de trabajo, Daniel y Lanford estaban esperando en las sombras. Con sigilo, los asesinos entraron en la casa familiar y se enfrentaron a Han y Beach Ha, quienes se encontraban en el interior. Lo que siguió fue un enfrentamiento mortal, con disparos resonando en la casa tranquila y la tragedia que se desplegaba en tiempo real. El plan de Jennifer había sido ejecutado, pero el costo era alto. La vida de sus padres había sido arrebatada y su propia vida cambiaría para siempre. Tras el desafortunado desenlace del complot para asesinar a sus padres, Jennifer Pan fue arrestada y enfrentó graves consecuencias legales. Fue acusada de varios cargos, incluido el asesinato en primer grado de sus padres, Han Pan y Beach Ha Pan. Durante el juicio se revelaron detalles impactantes sobre el complot de Jennifer y su papel en la planificación y ejecución del crimen. La evidencia presentada en el tribunal pintó un retrato sombrío de una hija dispuesta a hacer cualquier cosa para liberarse de las expectativas de sus padres. Finalmente, Jennifer Pan fue declarada culpable de múltiples cargos y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia marcó el fin de una vida normal para Jennifer, quien pasaría el resto de sus días tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus acciones. El caso de Jennifer Pan nos deja con una serie de lecciones importantes sobre la importancia de la atención a la salud mental y la comunicación familiar. La presión académica, las expectativas familiares y los conflictos internos pueden llevar a situaciones extremas si no se manejan de manera adecuada. Es fundamental que las familias fomenten un ambiente de apoyo y comunicación abierta, donde los miembros puedan expresar sus preocupaciones y buscar ayuda cuando sea necesario.
Además, debemos recordar que la salud mental es una parte integral de nuestra salud en general y que buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino un paso valiente hacia el bienestar y la recuperación. Si te ha interesado este contenido y deseas seguir explorando casos fascinantes y temas relevantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo video.